Hola, hola. Bueno, vamos a arrancar. ¿Cómo andan? Uno de estos nuevos encuentros de ciencias del deporte. En este caso vamos a estar con Gabriela Garton, una charla sobre ciencias del deporte, la actividad del día a día, qué hace, cómo la lleva en su día a día allá en Australia, porque está del otro lado del mundo. Y a partir de ahí vamos a empezar uno de estos vivos de todos los días para charlar un poco con ella cómo ve el deporte, cómo ve el tiempo de cuarentena del fútbol femenino. Una gran charla con Gaby Garton desde Venezuela, arquera de la selección argentina de fútbol. Vamos a invitarla ya damos pie. Recuerden siempre que pueden preguntar todo lo que quieran preguntar. En estas charlas la idea es que sean colaborativos, que todos vayamos haciendo preguntas, lo que quieran saber. Gabriela, además de haber jugado en la selección argentina, dio vuelta por distintas partes del mundo y sin ir más lejos ahora está en Australia. Así que ya le mandamos una solicitud. Gaby, ya te vi que ya entraste y empezamos a charlar. Excelente. Ahí está, ahí está. Hola Gaby, a ver, mandame una solicitud, te estoy mandando y así ya arrancamos y nos sacamos varias dudas de encima en relación a cómo la está tratando la cuarentena y cómo vive del otro lado. Ahí está, ver. A ver, del otro lado de la faz de la Tierra, del otro lado del mundo, madrugando. Hola Gaby, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buen día, o buenas noches, no sé, ahora sería las Acá en 7, la no, noche. 8 de la noche. Sí, Es ¿todo bien? claro, acá no, acá son las 8 y allá que son las 8 de la mañana, 9. Las 9 de la mañana, así que bien. Nada, acá un día medio medio, así que venimos con varios Día a días día medio ya. lluviosos y sí, pero bueno, sí. Está feo, Está medio feo, está medio a ver, gris, se pero bueno, entrecorta un sí. poco. A ver si ¿Se te, ahí te- entrecorta? eh, ¿Cómo está el clima allá? ¿Está feo? Y, Entonces me decís, y acá estamos entrando también no te escucho bien, a ver, en a ver. invierno. A ver si pongo. Pará. Está más o menos la conexión. Estamos en una conexión. A ver si me conecto a otra red. A ver si está mejor, a ver, me estoy corriendo del lugar. A ver, ahí está. ¿Ahora sí? ¿Me escuchás mejor? Mm, A ver, Ah, algo mejor. Un ahí un poco mejor. poco mejor. Bueno, a A ver si ver, me conecté ahí sí, a ahora otra sí, un frecuencia. poquito mejoró. Ahora sí. Bueno, buenísimo. Ahí mejoró, ¿Y ahí allá cómo mejoró, ahí andan con mejoró. la conexión? ¿Cómo andan con la conexión a internet? Porque yo estoy cursando una materia Y lo que pasa es que la de la demanda es U muy alta ahora. y este es un horario pico. Como es un horario Sí, pico, hay mucha demanda de todos lados. sí, me imagino. Ahora, Sí, acá pero más tranquilo a la ahora mañana. se recuperó un poco. ¿Sí? Ah, Sí. qué bueno. No, acá este es el horario de más tráfico, por eso a veces la conexión no es buena, no es la mejor. ¿Cómo está la sociedad allá? Porque tengo gente, aquí está arrancando de nuevo. Tengo gente amiga allá en Australia que me cuenta que no hay un parate general. ¿Puede No, ser? acá, o sea, hubo, sí, es cierto, y dependió mucho del estado también, porque hubo algunos estados que casi no tuvieron casos y lo que hicieron fue cerrar las fronteras y más o menos manejarse igual, pero sí reducir, o sea, no se podía reunir en grupos grandes. Acá en Victoria y yo, recién el lunes empezaron a aflojar realmente un montón, o sea, las restricciones. ¿Se escucha? Más o menos. Sí, se escucho bien, te escucho relativamente bien, entrecortado, pero bien. Qué macana. Bueno, Eh, sí,
que hubo un Ahí tiempo se que estuvimos está, ahí se como, está sí, cortando. se está cortando. A ver, que A también ver. creo que Sí, este es un horario este es un horario acá muy complejo, porque hay mucha gente conectada, muchos vivos, no sé si me escuchás. un poco mejor. Ahí mejor un poco. Mejor. Bueno, voy a ver si con el 4G sirve, pero bueno, vamos a ver cuánto. Sí, no sé qué. Me parece que con el Wi-Fi, como está conectado también mi marido al mismo tiempo, capaz que está funcionando más lento. No, Generalmente ahora funciona, pero mejoró bueno. mucho, ahora mejoró Ah, mucho, bueno. sí, ahora mejoró muchísimo. Entonces me estabas contando que allá en Venezuela hay poco uso, pero la gente igual puede caminar libremente, me dijeron, por lo que tengo entendido, nunca se cerraron los campos deportivos En, por completo, ¿puede ser? en Venezuela. No, allá en Australia. Ah, en ¿Dije Australia, Venezuela? entendí Venezuela, Dije sí. Venezuela, estoy No sé mareado, cómo allá están en las cosas. Australia. Sí, en Australia. No, acá, sí, en nuestra provincia se podía ir a usar las canchas, o sea, no en grupos grandes, o sea, podías ir de a dos, ponele, o solo. Yo tengo un campo deportivo acá a media cuadra de mi casa, así que los días lindos o cuando podía me iba a entrenar ahí sola, o a veces me acompañaba mi marido, pero ahora hace una semana más o menos ya volvimos con los entrenamientos en los clubes, así que o sea, de forma restringida es raro porque vos podés estar con 10 personas en una mitad de cancha, ponele, pero tenés que mantener una distancia de 2 metros siempre, así que te limita un poco en lo que podés hacer en cuanto a... O sea, no hay Sí, al fútbol no contacto, o se puede sea, no jugar. sé. No, es hacer pases, hacer control de pelota. A los arqueros no estamos tan afectados por ahí cuando entrenamos por separado porque, bueno, hay formas o sea, de mantener esas distancias y laborar bien igual. Eh, pero sí, la vuelta es complicada porque aún si estuviste entrenando, por ejemplo, lo que le está pasando seguramente ahora a todos los deportistas en Argentina, o sea, entrenar en tu casa o por tu cuenta, aun si es como regulado por un profe, no es lo mismo que estar en campo y haciendo movimientos, digamos, de tu puesto o la exigencia de estar entrenando 1 hora y media a intensidad en campo no es lo mismo. O sea, eh, no sé, llama la Y, atención, me y parece allá, también la vuelta o sea, a la cancha de los equipos europeos, o sea, como habrán hecho. Vi que hubo muchas lesiones también en la primera fecha. sí, hay varias Es lesiones en la complicado. Bundesliga. Sí, me parece que no tuvieron tan en cuenta eh, el futbolista en sí cuando tomaron la decisión de la vuelta, o cuánto tiempo iba a ¿Qué, llevar para realmente estar puesto a punto para eso. el fútbol allá en Australia, profesionalmente, digamos, si lo tenés que ubicar para la gente, para aquel que no tiene tantas nociones, ¿es un fútbol muy competitivo al nivel del europeo o del norteamericano? Y en el fútbol femenino, Australia es una de las potencias mundiales. Creo que siempre están en los primeros 10 del mundo. Creo que últimamente estaban en el sexto puesto, séptimo puesto a nivel mundial. El torneo profesional que tienen acá de fútbol femenino es muy bueno, o sea, tiene un nivel bastante alto. Eh, pero el tema es que la temporada va nada más de octubre hasta marzo. Después yo estoy jugando en una liga semiprofesional, digamos que se complementa eh, con el otro campeonato, porque se juega, en teoría, se tendría que estar jugando ahora ya, de marzo a octubre. O sea que Ujú. podés jugar todo el año si querés, pero son dos ligas diferentes. Y en el masculino, no están a nivel No, europeo ni el tampoco. masculino lo tengo más claro. Sí, El el masculino lo tengo más claro, masculino, pero no sabía si el femenino era tan elite. sí, el Vos no te fuiste femenino. allá por el fútbol.
¿Vos te fuiste Y me allá fui, por tu pareja? me ¿O como te pasó acá en fui, San Luis? no, no, fue al revés esta vez, él vino conmigo. Eh, Ajá. sí, no, no, acá salió la oportunidad de jugar y nada, entré primero en esta liga semiprofesional para poder por ahí desde acá entrar a la liga profesional. Y aparte es un lugar donde podría desarrollarme tanto en la cancha como en la academia, porque estoy haciendo también una estadía como, ¿cómo sería en español? No sé cómo, es como una Decirlo en pasantía en una inglés y vemos. universidad, una visiting fellowship. Ah. No sé Sí, cuál sería acá no la existe, traducción. es como si No fuese un existe, sí. internado, pero acá no, no. Claro, no, Eh, estoy Se también utiliza el trabajando. fellowship, pero no, no con la misma Sí, finalidad. no, es. O sea, mientras voy completando mi doctorado, porque también, de hecho, en estas fechas tendría que estar en Argentina. O sea, iba a estar en Argentina en estas fechas, pero como se dio todo, estoy completando mis cursos. Me quedan un seminario y un taller de tesis para completar la cursada del doctorado en la UBA y lo iba a hacer allá en la escuela de otoño, que son cursos intensivos, pero como se dio esto, se está haciendo a la distancia. O sea, un dato medio Ujú. gracioso es que estoy cursando a las 3 de la mañana los jueves, por la Uf, diferencia en horario. Sí, por eso un poco para me vos debe pierdo, ser porque mortal. no, es terrible, o sea, no, ganas de participar me faltan, porque bueno, te levantás, se me cuesta, trato de acostarme temprano y me levanto a las 2:30 y el cerebro no creo que no te funciona igual No, no, a lo las que 2 se de la llama mañana, ritmo a las 3 de la circadiano, mañana como a las 2 de la tarde, sí, no, es totalmente. tremendo. Y bueno, metámonos ya específicamente con esto, porque le diste introducción. Yo leí tu libro, leí Guerreras y me gustó. Primero te agradezco que me citaste también, como parte de No, la producción. no, es que yo en realidad no te conocía en ese momento, pero no, el trabajo tuyo era uno de los muy pocos que trataba el tema de la educación de los jugadores y me parece que es algo que hace falta que se desarrolle más, considerando que Ujú. el fútbol sea tan importante y la cantidad de chicos que juegan al fútbol eh, y se desarrollan en eso y por ahí se deja de lado un poco la importancia de la educación, pero bueno, también tu trabajo deja en claro que no es una cuestión solamente del fútbol eso, así que fue interesante No, ver. por un lado es general, pero Sí, además acá es un digamos que es ese trabajo ahora yo lo estoy completando en parte, que vos lo conocés a Diego Mursi, estamos haciendo algunas cosas sí, también con Diego que hicimos en Argentino Junior, apunta a la perspectiva de cuánto estudia el chico, pero ya también dependiendo de los distintos niveles y un montón de variantes. Pero me interesa tu vuelta de tuerca en relación al fútbol femenino, porque vos en Guerrera describís bien ese proceso de crecimiento del fútbol femenino, esa realidad que acá le falta todavía un recorrido grande y haces mención, Tomás, mucho en particular a lo que pasa con la UAI. sí. Y sí, pero para mí el contexto siempre es importante cuando estás hablando de un tema, porque si no, es por ahí lo que pensábamos con el Mundial, o sea, cuando fuimos nosotras, eh, si vos vieras los resultados nuestros fuera de contexto, decís, bueno, no lograron nada las chicas, o sea, en el Mundial, o sea, fue dos empates y una derrota con Inglaterra, no, ¿qué es eso en un Mundial? Pero tomando en contexto todo lo que es el fútbol femenino en Argentina, todo lo que implicó llegar a ese punto, eso es lo que también le da como el significado, me parece. Y de una manera parecida, también en mi libro quise dar como una forma de contextualizar lo que es la UAI dentro del fútbol femenino, eh, y que es muy diferente. Es un ámbito que tiene obviamente cosas en común con el fútbol masculino. El deporte obviamente sería como lo que comparten más claramente. Eh, pero después también es un espacio propio, diferente, con una historia que hasta ahora, recién ahora se está empezando a contar un poco más de la historia del fútbol femenino, como que es una historia bastante entrecortada,
subdesarrollada, con muchas luchas y nada, si no tenés eso en cuenta es muy difícil también entender lo que es el torneo femenino ahora en Argentina, por eso también es muy fácil verlo y decir, ay, qué nivel horrible que tiene, qué mal que juegan las chicas. Y vos decís, si estas mujeres nunca tuvieron apoyo, ¿cómo esperás que van a estar preparadas o desarrolladas para, para competir, digamos, si estás pensando como algunos, como los comentarios que ves en Twitter, sobre todo, de los trolls, que tratan de comparar un fútbol femenino que ha sido, o sea, no existió siempre el fútbol femenino, pero de forma organizada, le pones fecha el 90, pero no sé si realmente podrías decir que estaba organizada o bien organizada, porque sí había un torneo, pero jugaban de vez en cuando, no tenían apoyo de las instituciones, todavía no hay inferiores, o sea que estás comparando algo que no tiene el mismo apoyo, no tiene el mismo proceso de formación, o sea, muchas de las jugadoras, ¿cómo la vas a comparar con un fútbol masculino que hace 100 años que viene en desarrollo como casi continuo, sí, o últimamente como muy de golpe, con un fútbol sumamente profesional? Por eso me parece que el contexto es muy importante para tratar de entender eso y o sea, seguir apostando y apoyando a un deporte que está, o sea, en cuanto a la profesionalización, está en una etapa muy principal, muy temprana. Ahí en tu libro haces mención a algunas cuestiones que yo ahora estoy profundizando en mi doctorado y me interesaría charlarlo con vos porque vos ahí haces mención a lo que significa por ahí una interrupción o un trabajo en la vida de una jugadora. Y yo estoy estudiando y profundizando mucho en torno a la lesión. La lesión y en cuanto al cómo detiene una carrera deportiva. Y no es, o sea, la resolución de la lesión no es similar en el fútbol femenino, obviamente por obvias razones, por lo que tiene que ver con el poderío económico, en relación a lo que pasa en el fútbol masculino. ¿Tuviste experiencias, conocés jugadoras que una lesión les haya cambiado la vida, que les haya cortado la carrera? ¿Cómo interpretás vos desde tu mirada sociológica eso? Y en River pasó, pero lo pudieron resolver, pero hubo un tiempo que el club no quería cubrir las lesiones de las jugadoras que se lesionaban o sea, representando al club. Y no sé, fue como un año bastante terrible, porque justo antes de que decidieran eso, yo me rompí el cruzado. Después, a los meses, se rompieron como 3 o 4 jugadoras más en el mismo plantel. Y algunas tuvieron que operarse, creo que por su cuenta o en el hospital público. Y les costó la vuelta. Era una jugadora que había estado mucho tiempo en selección y de que se lesionó nunca más la citaron. Sigue siendo una buena jugadora, pero se nota por ahí la diferencia de nivel y por ahí la deficiencia que tuvo en cuanto a la rehabilitación. Porque bueno, cuando te rehabilitas en un equipo femenino, por ahí no contás con el kinesiólogo ahí todos los días, o no tienen los mismos materiales, o el mismo conocimiento por ahí de la recuperación para una deportista, porque es diferente por ahí. Si es una persona que no hace deporte de alto rendimiento y tiene que recuperarse de una lesión de rodilla, bueno, se puede llevar con más tiempo, no estás pensando en tiempos, bueno, o sea, con la meta por ahí de que vuelva entre 6 y 8 meses de la cirugía. Y después en la UAE, la única que conozco que tuvo que dejar fue porque pero tuvo complicaciones con la operación, que de hecho es la ayudante de campo hoy en día de la selección argentina, pero ella se le infectó después de operarse y ya había sido como la tercera operación de la misma rodilla, fue como situaciones muy extremas, pero sé que en los niveles, por ahí, no en los 4 clubes más grandes,
pero si vos vas a, o sea, fuera de lo que es Guay, Boca, River, San Lorenzo y Racing hasta ahí, hay muchas chicas que por ahí se lesionan y no cuentan con lo que necesitan para recuperarse y es más fácil, no solamente más fácil, pero capaz que no tienen otra opción que tratar de volver y dejar el fútbol porque tienen que vivir de alguna manera y en el fútbol no, sí es solamente que tenés ese riesgo de lesionarte o volver a lesionarte sin los medios para poder volver bien y además sin estar por ahí recibiendo ningún tipo de apoyo económico, es por ahí muy difícil o sea, justificar tu participación, sobre todo si tenés familia o tenés otras responsabilidades, es como muy es complicado, pero es un tema muy interesante y me interesaría también saber de los varones, porque también puedo imaginar por ahí el afecto también psicológico que eso puede tener en un jugador y se debe vivir de maneras muy diferentes entre un club por ahí de la primera A hasta un club del ascenso. Así que, Hay un montón de diferencias, porque por un lado, así como en las mujeres, por ahí la realidad es más constante, en cualquier momento que te agarre es un problema, pero tampoco es que vas a recibir una remuneración muy grande si nunca te pasa nada, si sos muy bueno. En el fútbol hay casos de jugadores que pintaban para ser multimillonarios gracias al fútbol y una lesión les truncó radicalmente la experiencia de vida. Entonces, en algún sí. momento su trayectoria de vida tiene un parate abrupto vinculado a la lesión. Entonces, la idea del trabajo es justamente tomar a la lesión en las distintas etapas. Por un lado, cuando es un joven que todavía no se convirtió en profesional. Por el otro lado, cómo interviene la lesión en una trayectoria de vida ya en un profesional. Y por el otro lado, cómo se vive la lesión deportista como secuela luego de Mm, haber dejado la carrera deportiva. Porque eso ese es otro es. caso que en el fútbol masculino tenés jugadores de 60, 70 años con prótesis desde los 50, desde los 45, con grandes problemas. Bueno, el caso icónico es Batistuta, pero después tenés Mm. un montón de casos con una perspectiva de evolución muy parecida y con un condicionante grande. Entonces, desde esa mirada nace la idea de profundizar un poco en esas trayectorias. Pero te lo preguntaba porque vos desarrollás en alguna etapa, y por más de que el embarazo no es una lesión, también es una interrupción de 9 meses en una trayectoria de una futbolista, y es una Sí. experiencia distinta. ¿Vos cómo lo ves al embarazo vinculado a lo que pasa por ahí en los países de élite, en los cuales las futbolistas son altamente remuneradas y tal vez lo posterguen? ¿Y cómo lo ves que pasa en el fútbol argentino? Cuando hiciste tu investigación, ¿encontraste una diferencia en torno a eso? Y es algo que voy a tratar ahora en el doctorado. Pero Ah, tu sí, doctorado es sobre casi. el embarazo y la futbolista. Y mi doctorado es una continuación de la tesis de maestría que es Guerreras y los últimos capítulos que voy a incorporar es sobre la profesionalización del fútbol femenino y en uno de esos quiero hablar, discutir el tema del embarazo y que es diferente. O sea, si imagínate que para mujeres que no son deportistas, o sea, el embarazo también puede representar una interrupción en su carrera profesional también. Imagínate cuando tu carrera profesional depende de tu cuerpo, o sea, o sea, no sabes, no podés decir, bueno, calcular, bueno, ponerle desde el mes cuarto del embarazo hasta 3 meses después del parto, ahí voy a estar entrenando diferenciado y ahí después de 3 meses de tener el bebé voy a estar pudiendo volver a las canchas. No sabes, o sea, no sabes se va a dar todo. Imagínate que Serena Williams casi se muere en el parto, o sea, no por una complicación. Y es una mujer sumamente entrenada, preparada y el cuerpo responde como responde. O sea, supongo que vos como médico debes saber que no se puede predecir cómo se va a dar. Eh, pero bueno, después tenés casos en Estados Unidos, hay varias jugadoras de la selección
americana que tienen hijos, pero es que allá el contrato para las jugadoras que son más de elite tiene en cuenta un montón de cosas, no solamente el tiempo de, digamos, de licencia por maternidad. O sea, se mantiene el contrato durante ese tiempo y además, una vez que tienen el hijo, eh, el club o la institución también tiene la responsabilidad de proveer cuidado para el nene cuando la madre está entrenando o está jugando partidos. O sea, está, o sea, pensado dentro de la misma institución. Es genial. O sea, y ¿Eso acá, pasa solo en Estados Unidos o pasa en otros lados también? sí, de lo que sé yo, en Estados Unidos, en Europa es un poco más difícil porque si el tema es que los contratos son más cortos y directamente es algo que me pasó personalmente a mí. A mí me interesaba ir a jugar a Europa, pero cuando se enteraban de que yo estaba casada y quería ir con mi marido, no querían saber nada. Porque bueno, está ese riesgo de que llevas a una arquera, llevas a una jugadora y por estar en pareja se queda embarazada, o sea, y perdés la jugadora durante la temporada. O sea, que es algo que tienen en cuenta los clubes cuando están buscando O llevar sea, jugadoras. hay una discriminación y eso es con cualquier tipo de pareja o si es una pareja heterosexual es distinto si es una pareja homosexual en cuanto a la discriminación. Y ahí parece que habría que ver, porque también no significa que la pareja homosexual no quiera tener hijos tampoco, o a veces se puede, Claro, si pero la puede ser pareja más un ambos son, descuido. claro, Lo sí, pueden asociar como un descuido, una sí, cosa y lo otro es claro, buscado. sí, 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 totalmente. Sí, yo creo Lo otro lo puede que, poner en un contrato. Total es sí. buscado, lo estás haciendo ex profeso. Pero igual sigue siendo medio raro, ¿no? Se puede poner en un contrato que tu empleado no se puede quedar embarazada. Es como, es bastante fuerte y son cosas que son interesantes para pensar y que hay muchas jugadoras que Totalmente. también se retrasan la maternidad. Tenés otras jugadoras como Vani Correa que le cortó todo, no sé, como 6 años de la carrera porque primero que se cansó un poco de fútbol, segundo porque quería tener hijos y después de tener hijos es como en ese momento el fútbol femenino seguía siendo amateur, no iba a estar ganando casi nada de jugar lejos de su familia en Rosario y decidió quedarse con su familia y trabajar. Y por suerte al tiempo, a los 5 o 6 años, hace como 3 años que volvió al fútbol y atajó en el Mundial. Pero son casos extremos, o sea, hay muchos que tienen hijos y se retiran y se olvidan del fútbol y capaz que vuelvan más adelante o siguen jugando pero de una forma más amateur, pero en Argentina hay poco apoyo para las jugadoras que quieran tener familia y seguir. Ahora en el convenio colectivo de trabajo incorporaron una cláusula, viste, sobre el embarazo, pero me parece que es un buen comienzo, pero no resuelva del todo, me parece, el tema. O sea, es medio complicado. Si vos no sos una jugadora con una gran trayectoria, por ahí apenas llegaste a firmar contrato y te quedás embarazada, o sea, te dura el contrato a lo largo del embarazo y cuando te da de vuelta el alta el médico, tenés un mes para conseguir un club nuevo, si no te vence el contrato. O sea, es Es muy difícil. muy difícil, sí, me Además, ¿quién te va a parece. contratar en etapa puerperal, no? Sí, ese es el tema, es como que me parece que hace falta pensarlo más. Es que también tenés lo otro, que en el fútbol femenino a veces ves que las carreras se extienden casi más, porque tenés, no sé, si pensás en la selección, vuelvo de vuelta a Estados Unidos, tienen varias jugadoras con más de 35 años. O sea, en el fútbol masculino no se ve muy seguido eso, salvo entre los arqueros por ahí. Eh, pero imagínate si esas jugadoras tienen que postergar la maternidad hasta esa edad también. O sea, estás pasando como tu etapa como reproductiva, si por así decirlo, arriesgando a que vas a poder quedarte embarazada una vez que termina todo eso. O sea, cuando pasas los 35 y además que pueda haber más complicaciones en el parto.
Claro, se Eh, superpone el mejor momento de la futbolista con el mejor momento para ser madre. sí, sí, Entonces pero entras en una disyuntiva, sí, y porque lo se interesante estipula es que el mejor que, momento de un jugador, y eso es tanto para hombres como para mujeres, está entre los 26 y los 29 años. sí, Entonces vos estás superponiendo una de las etapas, digamos, más lógicas para ser madre con una de las etapas más fuertes o mejores para ser futbolista. sí, totalmente, es interesante eso. Pero hay estudios también sobre cómo afecta el embarazo en la trayectoria de de las mujeres jóvenes en relación a a la transición de la educación al mundo de trabajo, y son muy interesantes. Y una de las cosas que vieron era la diferencia porque no es que estaban solamente estudiando mujeres, también estudiaban varones y comparaban las trayectorias. Y se veía como que las mujeres que lograban tener, o sea, una estabilidad laboral más temprana no habían tenido hijos. Si después las que tuvieron hijos, eh, como que les costaba siempre conseguir un lugar, o sea, una posición laboral bastante estable, continua. Generalmente tenían que dejar un trabajo, volver a otro. También se vieron interrumpidos, o sea, sí, que se interrumpieron los tiempos de estudio, se alargaban. O sea, es un tema que está en Sobre discusión. embarazo y futbolistas, ¿hay investigaciones previas? ¿Pudiste encontrar Eh, estado del arte? no, hasta ahora no estuve buscando. En Argentina no hay nada, pero bueno, afuera es posible que haya, pero no sé si en relación al fútbol. Capaz que en relación a otros deportistas puede ser. Ujú. Pero Mirá, es algo que voy a estar investigando en los próximos meses. Así que, me parece muy bien. Así que vamos a tener oportunidad para una nueva charla cuando tengas más hilo en el carretel, como se sí, dice. sí, 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 sí. Bueno, Y Gaby, te agradezco muchísimo la charla. Sé que es re temprano allá, acá ya es tarde, pero quería charlar con vos para tener tu mirada sobre esto y para tener tu mirada también como jugadora, teniendo en cuenta estas realidades, ¿no? Opuestas. Si vos tuvieses que hacer con tu mirada objetiva desde afuera, porque al fin de cuentas vos no te formaste en el fútbol argentino, si vos tuviese que decir cuáles serían las dos o tres eh, herramientas que podrían hacer progresar al fútbol femenino en la Argentina, ¿cuáles considerarías? ¿Dónde están los lugares a trabajar? Por ejemplo, a mí se me ocurre, te lo cuento como consulta, a ver si vos coincidís, es que en algún momento deberían, por lo menos en las primeras etapas de la vida, hombres y mujeres jugar absolutamente juntos, porque eso vos lo debés haber vivido en Estados Unidos, ¿no? sí, o sea, yo no jugué fútbol mixto en Estados Unidos hasta que tuviese. Lo hice al revés. Empecé a jugar con chicos en mi secundaria. Yo entrenaba con el club de mi secundaria y no el club, el equipo, a partir de los 14, 15 años. Pero sí habían equipos mixtos de chicos más jóvenes. Y en España creo que lo están haciendo muy bien. Que hay equipos mixtos, creo que hasta los 13 años en todos los clubes, hasta en los clubes más grandes tienen. O hasta hay equipos totalmente femeninos que compiten en torneos masculinos, que, o sea, que tenés un plantel de chicas sub-12 que están compitiendo con otros varones sub-12 y no hay diferencia en cuanto a o sea, los resultados son muy parejos. Y yo estoy de acuerdo, yo creo que sería una buena manera por ahí de empezar a incorporar nenas, porque todavía no está la infraestructura o los espacios para que ellas puedan tener también inferiores por separado. Eh, pero bueno, ya tenés los espacios, ya tenés los planteles, ya tenés todo como para ir incorporando a las nenas, pero lo que sí hay que empezar a generar también una conciencia eh, que, que abrirles las puertas para que sean parte de un equipo es mucho más que registrarlas en la planilla, digamos, es también hacerlas sentir parte. Y, y por ahí, para muchos padres,
les resultaría por ahí difícil pensar en meter a su nena en un equipo de varones. Así que es una cuestión también de apertura sociocultural, más allá de una cuestión de números, de meterlas nada más en el fútbol masculino. Pero yo estoy de acuerdo, yo creo que en las etapas iniciales, o sea, tener mixto está perfectamente bien. Si todavía ninguno de los dos pasó por la adolescencia, ya las hormonas no tienen, como vos sabrás mejor que yo, el tema del desarrollo, eh, digamos, del paso de ser un niño a Sí, el pico puberal. sí, claro, por eso, no pasaron por eso todavía. Eh, y bueno, después capaz también lo otro es empezar también a desarrollar inferiores. Yo creo que por lo menos tener divisiones, no sé, que cada club tenga un equipo sub-15, sub-17, sub-20 y plantel de primera sería importantísimo. Es algo que empezaron a desarrollar ya en Colombia, en Brasil, y son los países que están viendo más. Digamos, si ves en la Copa Libertadores, los equipos que llegan a la final son equipos colombianos y brasileros, porque también ves que están reponiendo y formando jugadoras para reemplazar a las que se van retirando o yéndose más que nada para Europa. Eh, y nada, después lo otro es, no sé, seguir apostando también al torneo que ya formaron. Si bien no sé si lo hicieron por ahí de la mejor manera, pero ya se tomó la decisión de hacer la primera A profesional y si decidís que vas a hacer algo, me parece que tenés que seguir apostando a eso y no irse para atrás, sino seguir apostando y apostando más, porque si viste que si bien hay 8 contratos por equipo, qué sé yo, hay varios equipos que tienen más de 8 contratos, pero hay mucha diferencia en cuanto a las condiciones de los diferentes clubes. Así que me parece que algo que hay que empezar a asegurar es que los equipos están desarrollando su actividad en lo que es una condición profesional. O sea, tenés que poder, como institución o como club, si vos querés tener un plantel profesional de fútbol femenino, tenés que asegurar que tengan todas las condiciones de lo que implica ser profesional, no solamente que estés cobrando digamos, un sueldo, porque, bueno, si leíste mi libro y seguramente conoces también por experiencia que el Sí, sí, sí. profesionalismo es La mucho realidad, más que una cosa es cobrar un sueldo y seguir teniendo que entrenar en un lodazal, no cambia demasiado la esencia de ser profesional. totalmente, totalmente. Y otra pregunta sobre esto. ¿Estás al tanto del caso de Mara Gómez, la chica, la mujer trans que quería ser inscripta por Villa San Carlos hace un tiempo atrás? ¿Escuchaste el caso? Sí, escuché el caso. También es otro tema complicado, un tema que se está debatiendo en muchos lados, porque bueno, si bien está pasando en Argentina, hay casos de deportistas trans en muchos países y sí, es una discusión, es algo que me parece que requiere bastante más investigación también. Porque por ahí hay diferentes etapas cuando se puede hacer la transición que realmente se pueda mantener, sostener, que no hay ninguna diferencia física o sea, que no puedan sacar una ventaja física que no puede ser alcanzada por las mujeres que nacieron mujeres, digamos. Eso es Eh, imposible. A mí me acusan de tener una mirada biologicista en ese aspecto, pero eso es imposible. Digamos que en caso de desarrollos iguales es imposible. Si tuvieron los mismos estímulos, un hombre y una mujer con iguales estímulos, va a tener una ventaja física, porque salvo que la decisión sea previa al inicio del pico puberal. Ahí sí puede ser otra la historia, pero tiene que ser una decisión muy temprana. Si no, siempre va a haber una diferencia física. Por eso quería saber cuál era tu mirada sobre el tema. sí, es difícil porque, por un lado, querés que el deporte sea un espacio inclusivo, que tengan todos su posibilidad de desarrollarse también en el deporte. Eh,
Pero sí, es que también depende de con qué mirada ves el deporte. Si, uf, es un tema picante, la verdad que como que yo también siendo jugadora y haber competido contra varones, y también hay estudios que dicen que obviamente puede ser que los niveles de testosterona o sea, mejoren tu rendimiento, pero no se puede medir hasta dónde. O sea que suprimir testosterona no, no cambia que esa persona se haya desarrollado durante su adolescencia siendo varón, con lo que implica eso en el desarrollo de su musculatura, en el esqueleto, todo. Eh, Nosotros jugamos contra chicos de 16, 14 años y a veces nos ganan en velocidad, chocas con ellos, no es lo mismo que chocar con una compañera. Y sí, es difícil. No sé si se podrá decir que incorporar jugadoras trans en una liga profesional femenino sirve, o sea, si se puede hacer eso, si es ético. Pero por ahí mantener que las divisiones amateur sí sean posibles de que se incorporen, porque si no es profesional, qué sé yo, o abrís, o tenés que empezar a categorizar de otra manera por ahí, no sé. Yo tengo una Eh, mirada muy parecida a la tuya. Yo tengo una mirada muy parecida a la tuya. En cuanto a que una cosa es lo que es amateur, otra cosa es lo que es profesional. Pero en algún momento, ante un planteo de esas características míos, me trataron de muy biologicista, poco conceptual. Pero por ahí quería escuchar justamente tu reflexión desde una mirada sí, sociológica sobre el tema, porque tampoco es un tema liviano y tampoco es que hay una verdad absoluta, es una decisión institucional al fin de cuentas. sí. En Estados Unidos no está pasando últimamente que con muchas mujeres trans terminan ganando las becas universitarias, ¿no está pasando algo de eso Y en algunos estados? sí, no sé si son muchas, pero sí, hay un par de casos y de hecho hay varios juicios que están en proceso de deportistas, eh, mujeres cis, o sea, que están llevando a cabo juicios contra el Estado para prohibir que compitan las mujeres trans en deportes femeninos. O sea, que está bastante, como te digo, esta discusión se está dando en muchos lados. Acá también en Australia hubo un caso de una mujer trans que quiso jugar en la liga profesional del fútbol australiano y ella empezó el proceso de transición de grandes. Ella ya tenía más de 20 y pico de años y había competido como varón en la selección de handball de Australia. O sea que es una mujer que también tuvo una trayectoria importantísima antes de pasar, de hacer la transición y fue como un tema bastante debatido, porque por un lado querías que se incorporara, porque también era tremenda deportista, pero además es una mujer muy alta, muy grandota, creo que mide como 1,90 m, no sé cuánto pesa, pero era una mujer bastante o sea, grandota, que también hay ¿Había mujeres jugado de al esa, handball? al ¿Había handball. jugado al handball como varón y ahora quería jugar a qué? Como mujer Como trans. mujer en el fútbol australiano, que es, eh, no sé, si El tenés la fútbol australiano, posibilidad, el fútbol, sí, lo vi, el fútbol australiano, el que se sí, pegan todo, que es es como una una especie mezcla de rugby. entre rugby, fútbol, sí, no sé, Sí, y no entiendo nada porque no. se juega en un óvalo y hay como 40 personas en la cancha, es un quilombo, pero bueno, acá les encanta. O sea, Melbourne es como la cuna de ese deporte, así que acá están todos con eso. Vos decís fútbol acá y piensan en eso. Y yo digo, no, soccer, perdón. O sea, tengo que distinguir para que entiendan que no soy jugadora del fútbol australiano, sino del fútbol de verdad, le digo. Y se ríen, pero Muy bien. Bueno, la verdad, nosotros nos acostumbramos con todos los nórdicos, todas las partes,
digamos, todos los angloparlantes, que salvo que sean del Reino Unido, el resto interpretan por fútbol otra cosa. Porque vas a Estados Unidos, interpretan por fútbol otra cosa. Van a Australia, interpretan por fútbol otra cosa. Pero bueno, afortunadamente el fútbol para nosotros sigue siendo el mismo en el resto del mundo. Sí, sí, acá son bastante particulares con su fútbol, pero es gracioso. Después también hay Bueno, como un debate entre lo que le dicen, porque acá hay muchos inmigrantes europeos, muchísimos. Acá en Melbourne en particular hay un montón de hijos de italianos y, y hay como esa disputa de que no, nosotros jugamos al fútbol de verdad, que nosotros estamos de temporada de fútbol y los otros que juegan al fútbol australiano, no, este es el fútbol, ustedes vinieron acá, este es nuestro deporte y bueno, es gracioso, se agarran así, es gracioso. Pero, qué bueno, sé yo. bueno, Gaby, la verdad que fue un placer. Siempre es buenísimo charlar con alguien que piensa y que se debate sobre la esencia del deporte, así que te agradezco el tiempo, te agradezco que hayas madrugado y tengamos esta posibilidad de charlar. No, gracias Juan, perdón que me confundí de horario. Generalmente estoy despierta a esa hora, pero hoy justo fue el único día que no estaba dando clases temprano, así que aproveché de dormir una hora más. Pero No bueno, pasa nada, no pasa nada. Lo importante era la charla, después se sube a las redes sociales y queda ahí grabada. Así que la verdad que buenísimo. te agradezco mucho. Te Bueno, mando un Juan, te abrazo grande. mando otro abrazo grande Dale, para vos. Tengas buenas nos vemos noches. cuando vengas. Chao, Dale, chao. nos vemos. Chau. Bueno, hasta acá llegamos con la charla con Gaby. Excelente charla vinculada al fútbol femenino, a la ciencia del deporte y el debate en torno a muchos temas que tienen que ver con el desarrollo en la Argentina y en el mundo también, ¿no? Recordemos que este ciclo de charlas son todos los días a las 6 de la tarde, en este caso hubo un cambio, pero nos juntamos siempre para charlar un poco con distintos protagonistas del deporte. Les mando un abrazo grande, quédense ahí, nos vemos mañana. Chau, chau.